Hola, hola, ¿cómo les va? Por aquí, ¿me ven? ¿Me escuchan? Ya están llegando ya, hay 14. Hola, buenas noches, profesor. Si se le ve y se le escucha. Y bueno, estamos listos entonces. Esperamos un minutito para que vayan integrándose y comenzamos nuestra clase online. Ya, algunas cosas previas. Hoy día vamos a repasar, como les dije el otro día, la guía número 1 de presencial porque hicimos un recorrido muy global, muy amplio, pero no entramos en el detalle de la guía. Por lo tanto, ahora vamos a avanzar un poquito en eso y espero que podamos terminarla o dejarlo lo más terminado posible, ¿ya? Entonces, son las 21:01. Esperemos más estudiantes que vengan llegando. Mm. Alonso, Marlene, Alejandra. ¿Quién más está? Buenas tardes, profesor. Hola, Esther, ¿qué tal? Rosa, Sara, en fin, ya. ¿Están muy agotados ya? ¿Qué clase tuvieron antes? Ciencias sociales e inglés. Inglés, ya, muy bien. Ya, aquí veo, aquí en la pantalla aparece una chica con su mamá, no sé quién será ella, la que está ahí. ¿Será Sara? ¿Será Rosa? No tengo idea. Ya. Entonces, vamos a iniciar esta cosa. Partimos. Vamos a compartir pantalla, como siempre lo hacemos, y ahí. Ya. Ya, ahí estamos compartiendo pantalla y veo que hay 16 participantes. Ojalá que se vayan sumando unos tantos. ¿M? Y espero que hoy día aclaremos varias cositas que podrían haber quedado como que complicadas. Recuerden, y les recuerdo, que esta clase presencial tuvo como centro, como foco, el tema de la existencia. De la existencia. Hicimos una distinción entre lo que era el existir y las cosas que existen. ¿M? Decíamos, por ejemplo, que la existencia es una cosa complejísima de abordar y nosotros lo único que abordamos son seres que existen de algún modo. Por ejemplo, el médico trabaja con seres humanos, con seres existentes, pero no abarca el existir de esos seres, sino que abarca el modo de ser de ellos, que es un cuerpo biológico, y ahí estudia y ve las enfermedades, etcétera. Pero nosotros estamos en algo que es anterior a eso. Y decíamos, por ejemplo, en el caso del médico, que el médico sabe mucho, es un experto, etcétera, pero lo más importante que el médico tiene es su existencia, porque sin su existencia él no podría ser tan experto porque simplemente no estaría. Entonces, de ese orden de cosas nosotros nos vamos a ocupar. Se suele hablar de que existe una filosofía existencialista, pero propiamente tal es una filosofía es esencialista porque se preocupa de un modo de ser dentro del existir. No se preocupa de la existencia en cuanto tal, sino que un modo de ser dentro de la existencia. También dijimos que nuestra existencia, obviamente, está acotada, limitada por lo que nosotros somos, por nuestra esencia. Somos esencialmente seres humanos que disponemos de un cuerpo y un alma racional. Eso es lo que esencialmente somos y a partir de que existimos podemos ser eso. ¿M? Entonces, no podríamos decir nosotros que una persona tiene tales y tales cualidades y al momento de ver dónde está, mira, la verdad es que no existe. Entonces, no, no es así. ¿M?
Y vamos a comenzar leyendo esto que tiene Heidegger aquí, que es una introducción a un texto que lo tituló él La metafísica. Por de pronto, ustedes ya deberían, en ese pequeño vocabulario que les mandé filosófico, saber qué quiere decir metafísica. Y metafísica es la disciplina, llamemos así, esencial, fundamental de la filosofía, que trata, por decirlo así, de forma bien sencilla, trata acerca de lo inmaterial. Por eso se le dice metafísica. Etimológicamente, la palabra meta, guión física, es lo que está más allá del mundo físico. No habla de los espíritus, necesariamente, sino que aquello que nos queda a nosotros en la mente una vez que nosotros hacemos abstracción de cosas vamos separando, quitando, hasta que nos quedamos con un contenido que no es material. Podríamos llamar el ser de los entes, el ser de las cosas. Una cosa son las cosas y otra es el ser de la cosa. ¿m? Por ejemplo, una roca, una cosa es la roca y otra cosa es el ser de la roca. Es decir, lo que uno aquí en este caso podríamos llamar Es en la forma, existencia, profesor. por ahí, claro, justamente por ahí, que podríamos llamar el ser de esa cosa, el acto de Es ser, como lo opuesto a la nada. en lo opuesto a la nada, muy, muy bien, ¿cierto? Justamente, ahí se puede entender bien. Una roca tiene que tener su acto de ser que se opone a la nada, porque si la roca fuera nada, simplemente no sería, ¿ya? Entonces, estas cosas que parecen tan extrañas, el ser humano se las pregunta, ¿m? Y nosotros nos las preguntamos a través de otras preguntas, que sería interesante que nosotros sondeáramos sobre aquellas preguntas de nuestra cotidianeidad para que vieran ustedes que no solo a las personas que nos sentimos ligados a estas materias las estudiamos, sino que también ustedes y cualquier persona, a través de sus preguntas, trata de buscar eso. ¿M? El principio de todo. El principio de todo es el ser de las cosas. El principio, el origen, el arjé, como decían los griegos. El arjé. El principio de todo es el ser de los entes, lo existente. El ente, acuérdense que significa lo que existe. Entonces nosotros cuando vamos profundizando en este tema de la filosofía, lo que andamos buscando afanosamente es el ser de los entes, lo más profundo que tiene algo, alguien o algo. ¿m? En este afán por conocer, ¿cierto? Decía este famoso filósofo muy importante de la filosofía occidental, que se conoce con el nombre de Aristóteles, que todos los seres humanos, por naturaleza desean saber. Así que si nosotros, por ejemplo, hablamos, por naturaleza los pájaros vuelan, lo entendemos. Ahora, cuando decimos que todos los hombres, sean hombre, mujer, niño, lo que fuera, niña, no sé, todos los hombres, por naturaleza deseamos saber. Es que en nuestra esencia fundamental está esa inclinación al saber. Y por eso nosotros tenemos una inteligencia, que la inteligencia como que no está quieta salvo cuando está tratando de conocer algo. ¿Mm?
Claro, porque nosotros no es que estemos estudiando todo el día filosofía, sino que nos queremos enterar de lo que pasó. El otro día dicen que tembló, queríamos saber de dónde fue, saber esto, saber lo otro. O le preguntamos siempre a las personas, pero siempre en términos de saber. Oye, ¿a qué hora va a ser tal actividad en mi trabajo? Oye, ¿qué hora es? Siempre queremos saber. Pero ese saber está apuntando a que nosotros anhelamos un saber muy profundo. ¿Mm? Bien, comienzo en la lectura. ¿Por qué es el ente y no más bien la nada? Es, al parecer, la primera de todas las preguntas. Fíjense ustedes que Heidegger dice que la primera de todas las preguntas, de esto en donde se mueve la inteligencia e indaga, lo que primero, dice ahí, la primera, la más fundamental de todas las preguntas es que ¿por qué es el ente y no más bien la nada? Ustedes dirán, oiga, profe, pero yo nunca me había hecho esa pregunta y este caballero que dice que la primera de todas las preguntas. Aclaremos esto. Cuando hablamos de la primera, no estamos hablando de la primera pregunta en un orden. Yo cuando era chico, la primera pregunta que le hice a mi mamá y mi papá era esta. No, aquí estamos hablando de una primera desde el punto de vista de cómo se mueve la inteligencia, cómo se mueve el intelecto. Y lo que primero el intelecto humano es ese tipo de pregunta. ¿Por qué es el ente? ¿Por qué existe algo y no más bien la nada? Chuta, que es complicado eso, porque la nada no tiene existencia. Por lo tanto, eso de preguntarse por el ente es como para no caer en un barranco sin salida y quedarnos en ese ámbito de los seres existentes y no caer en la nada. ¿Mm? Una vez, quizás hasta de vez en cuando, todos nos sentimos rozados por el oculto poder de esta pregunta sin comprender del todo lo que nos ocurre. ¿Por qué preguntamos ese tipo de cosas? Y afanosamente preguntamos, dice, pero sin comprender lo que con eso nos está ocurriendo. Nuestra inteligencia se esfuerza sin darse cuenta porque querer indagar en lo profundo. ¿Pero por qué? Simplemente porque la inteligencia tiene esa facultad de ir a fondo. Alguien lo podría decir, sí, efectivamente. Es porque la inteligencia se orienta a eso. Pero eso sí está bien, se puede entender. Pero se pregunta en el fondo por el ser en la profundidad más profunda, valga la redundancia, y ahí nosotros quedamos atrapados. Entonces esta pregunta, muchas veces, esta pregunta que es filosófica, pasa de la filosofía a la teología, porque pareciera que el hombre en su indagar, en su buscar, busca fundamentalmente la presencia de Dios. Una vez quizás hasta de vez en cuando, todos nos sentimos rozados por el oculto poder de esta pregunta sin comprender del todo lo que nos ocurre. Surge, por ejemplo, en momentos de gran desesperación, cuando estamos complicados, cuando parece desvanecerse todo el peso de las cosas y el sentido se oscurece por completo, o sea, cuando estamos en una situación límite que llama otro filósofo alemán que se llamó Martin Heidegger, cuando estamos en esa situación difícil como que nos vamos a ese tipo de cosas, a ese tipo de interrogantes complejas, difíciles. Pero ¿por qué nos vamos a esas cosas? ¿Por qué nos complicamos tanto? Porque en eso de ir a los principios está la base, tal vez, de, de lo que nosotros anhelamos más profundamente, en ese afán de conocer. Queremos conocer lo más perfecto, lo más acabado. Y ahí nuevamente nos entramos a cruzarnos con el tema teológico y que al parecer el hombre siempre está buscando a Dios. Por aquí tengo, a ver, espera un poquito.
Les voy a mostrar esto. Aquí, a ver, se ve, ahí lo tengo. Se los voy a mandar después en un texto. ¿Alcanzan a ver esto, chicos? ¿Lo ven? Yo creo ¿Sí que o no? sí se ve. Sí, se ve, ¿cierto? Ya, lo tengo en un... Después les voy a mandar una, un texto sobre esto mismo. Esto es de el evangelista Juan, cuando escribe un texto que dice, se lo voy a leer en latín y se lo voy a traducir. In principio erat verbum. Hago la traducción. En el principio era la palabra, en el origen de todo. Antes de crearse todo, era la palabra. Antes de que existiera el mundo, antes de que existiera lo creado, era la palabra. Y en este caso, ¿quién es Dios? El verbo, ese Dios oculto, que nosotros no podemos captarlo. Pero no obstante eso, la mente humana busca eso con desesperación, sobre todo cuando dicen, cuando nosotros estamos frente a una situación en que todo se nos oscurece por completo. Por ejemplo, ustedes se sienten mal, van al médico y el médico les dice, doctor, ¿qué tendré porque me he sentido mal? Mire, yo le mandé a sacar tales exámenes, los tengo aquí, los estudié bien con harta atención y estamos frente a una enfermedad muy complicada. Haremos todo lo posible porque usted se cure, pero no estamos prometiendo nada porque esto que usted tiene es al límite de los conocimientos de la medicina, por lo tanto, no podemos asegurar que usted vaya a recuperarse. Y a esa persona que le dicen eso y a sus familiares es como que le echan un balde de agua fría, porque ya esperan que se aproxima algo definitivo para esa persona. Entonces es ahí, en ese momento, cuando nosotros, y obviamente la persona afectada por eso, le da la inclinación por ir a estas cosas que son la base de mi propia existencia. ¿Por qué yo soy? ¿Por qué yo existo? Y resulta que ahora este caballero, con su bata blanca, el médico, nos está diciendo que usted ya no pasa nada. Prepárese para lo peor. ¿Mm? Entonces ahí ya empezamos nosotros a como que a ponernos nerviosos y a buscar una respuesta, etcétera. Dice, tal vez se manifiesta tan solo como única y sorda campanada cuyo sonido penetra la existencia y que luego se va apagando suavemente. Cuando ya como que nos tranquilizamos, cuando hay algo que frente a ese momento tan crítico como que hay algo que nos suaviza el alma, el corazón. ¿Mm? La pregunta está igualmente presente en los súbitos júbilos del corazón, es decir, en la alegría, en el amor, también en el otro extremo, porque en esos momentos todas las cosas se transforman y nos rodean, como eso sucediera, como que eso habría de decir sucediera por primera vez y como si pudiésemos comprender antes su inexistencia que su existencia. ¿Mm? No sabíamos que eso existía. No sabíamos que eso estaba para nosotros y de repente aparece. Y como si pudiésemos comprender antes su inexistencia que su existencia y el que sea tal como son. También en el tedio es el aburrimiento, la bulía, la apatía. También en el tedio está presente esta pregunta de fondo. Cuando nos hallamos a igual distancia de la desesperación y del júbilo, cuando estamos en la parte intermedia, de la alegría, de la tristeza, del pesimismo, aparece ese tedio. Pero cuando nos rodea la tenaz trivialidad como un terreno yermo en el que nos parece indiferente, siente es o no es. Entonces, de una forma muy peculiar, vuelve a insinuarse la pregunta,
¿Por qué es el ente y no más bien la nada? ¿Por qué es lo existente y no más bien lo que no existe? Son preguntas que no son eh, puro juego de palabras, ¿eh? Porque cualquier pregunta, cualquiera de ustedes se la podría plantear en estos términos o de alguna manera velada, oculta, pero en el fondo están preguntando lo mismo. ¿Por qué me tuvo que pasar esto a mí? Por ejemplo, una persona tiene un niño al cual ama inmensamente y le dicen, mire, su niño viene con tal y tal problema o tiene tal y tal problema. Entonces lo primero dice, pero Dios mío, ¿por qué me tuvo que suceder a mí esto? Y en el fondo está oculta esta cuestión de ¿por qué es el ente? ¿Por qué es esta forma de existir que me tocó a mí? ¿En qué? En la enfermedad de mi hijo, de mi hija. ¿Mm? Y no más bien la nada. Fíjense que estas preguntas o estas reflexiones que surgen de la primera interrogante que nos plantea Heidegger es muy importante cuando estamos acercándonos a este tema de la existencia, ¿m? Al tema de la existencia, al tema de la metafísica. La metafísica intenta atrapar estos contenidos y hacerlos de alguna manera comprensibles para una inteligencia tan limitada como la que tenemos los seres humanos. Pasemos al otro, a ver si puedo. A ver. Después dice, ¿qué es la existencia? En esta unidad, en lo que estamos estudiando, conocerás preguntas que se han planteado desde la filosofía acerca del ser. O sea, cuando nos preguntamos acerca de la existencia, estamos preguntándonos acerca del ser, ¿ya? Y todos nosotros somos. Yo soy fulano de tal. Yo soy eh, secretario en una empresa. Yo soy futbolista y hablamos de soy. ¿Quién es usted? Yo soy, qué sé yo, trabajador agrícola. Y siempre estamos hablando del ser, pero no lo pronunciamos así. Decimos, yo soy. Repito, en esta unidad conocerás preguntas que se han planteado desde la filosofía acerca del ser y la naturaleza de la realidad. Entonces, cuando hablamos de la naturaleza de la realidad, lo vamos viendo como a la parte esencial de lo real. ¿Qué es lo que lo distingue? ¿Qué es lo que distingue, por ejemplo, al cuerpo del alma? ¿Qué es lo que distingue al agua del acero, en otras partes? Y en ese caso estamos buscando que la naturaleza de uno no es la que tiene el otro y eso los distingue. Además, analizar diversas perspectivas de las cuales debes elaborar y fundamentar tu visión personal frente a estos temas. Entonces, lo fundamental es que ustedes logren esa visión personal frente a estos temas, que te quede algo como tuyo, no necesariamente de lo que yo estoy hablando, ¿m? Sino que de lo tuyo. ¿Qué preguntas pueden surgir en este momento? ¿Todo lo que percibimos es real? Interesante pregunta. De repente soñamos despiertos. ¿Qué nivel de realidad tiene eso? Bueno, bien, bien ínfimo, porque apenas dejamos de imaginarnos, eso se desaparece al tiro. Cae a la nada, puedo decirlo así. Se cayó a la nada. Entonces hay cosas que tienen su momento de realidad, pero es una realidad que depende de que nosotros la estemos manejando. Nuestros sueños, ¿cierto? Nuestros sueños inconscientes. ¿M? Por ejemplo, si a alguno de ustedes le gusta escribir cuentos, cosas de ese estilo, podría darse que lo que escriben sobre un cuento tenga vida solamente en el momento en que lo leímos, un cuento de un, qué sé yo, de, de un paseo, de cualquier cuestión, pero eso no tuvo realidad, solamente tiene realidad en el momento en que yo lo estoy leyendo, porque lo dejo de leer que va en el papel. No imaginamos nada de eso. Otra pregunta muy interesante que la vamos a ver en clases posteriores. ¿Existe algo más que el presente? ¿Y cuál será
el modo de ser de lo que no es presente, porque yo estoy aquí y estamos juntos haciendo una clase. Esto es el presente, pero ¿existirá algo más que el presente? Bueno, mira, el profe, el pasado, lo que viene. ¿Qué modo de ser tiene el pasado? Porque el presente a cada rato está ahí, pero todas las cosas se van generando en el pasado. Iniciamos la clase hace 25 minutos y ¿dónde quedó eso que hablamos? Ah, uno dice en la memoria. Un modo de ser de las cosas es permanecer en la memoria, pero permanecer en la memoria no es lo mismo que estar siendo ahora. Y eso es lo que a nosotros a veces nos confunde y nos amarga. Me gustaría que lo que estoy viviendo en este momento no terminara nunca, que estuviera como que suspendido en el presente, pero que nunca se terminara frente a una experiencia positiva, evidente. ¿Qué es la existencia humana? Porque la existencia humana no es la misma que la existencia de un gorila. La existencia humana tiene otros matices que no tienen los animales infrahumanos. Otra pregunta que está en el plano de la existencia. ¿Somos libres? ¿Mm? Los animales irracionales no son libres porque están fundamentalmente determinados por sus instintos. Un gato no tiene la libertad de comerse un chocolate porque él está determinado a comer ciertas cosas que están de acuerdo a su naturaleza, carne, por ejemplo. Pero no vamos a ver a un gato comiendo manzana, es muy raro, podría ser, pero no va por ese lado. Entonces está determinado por sus instintos. O sea, determinado en este caso significa que está orientado por el instinto a ciertas cosas y a otras no. Y nosotros somos libres. Somos libres en cuanto ustedes son capaces de escoger estudiar o no estudiar, estar en la clase o no estar en la clase. Por ahí se aprecia la libertad. ¿Cuándo dejamos de ser libres en términos bien simples? Cuando alguien nos afirma en una silla y no nos permite salir de un lugar, o cuando tenemos un problema profundo y que no lo podemos dejar. Ahí estamos como que privados de la libertad. Una persona que padezca de una enfermedad como el alcoholismo no puede decir que sea una persona libre, está amarrada por algo. Entonces yo estructuré, eso era lo preliminar, y aquí hay un inicio, dice ahí, y aparece una pintura que diseñó este gran pintor del Renacimiento, Miguel Ángel, cuando el Ser Supremo ahí como que le comunica la existencia, le comunica algo, no es que le está tomando la mano a través del dedo, como que le traspasa algo y el otro está como esperando algo. Bueno, ¿qué te parecen las siguientes afirmaciones? Reflexionemos. Veamos. Decir que un billete es falso es lo mismo decir que no existe. A ver, pregunto. ¿Qué les parece eso? Decir que un billete es falso, por ejemplo, un billete de 30.000 pesos, ¿es lo mismo decir que eso no existe? ¿Es exactamente lo mismo? No, A ver, vamos, No, profesor. dele, fundamente. Por- no, porque el billete existe, Ya, solamente que es falso. ya, está bien, está bien, está bien. Es una buena manera de decir, claro, está ahí el billete, pero resulta que la falsedad está ¿en qué? En que eso diga que es de 35.000 pesos. ¿Por qué? Porque ahí estaría el problema. que no existe un billete de Pero 30. existe materialmente, porque alguien puede tomar una fotocopia y ponerle cuestiones y sacarlo. Pero es falso en el sentido de que en el conjunto, digamos, de las normas de la Casa de Moneda, nunca se ha generado un billete de 35.000 pesos. A ver, otra cosa bien ridícula. ¿Las mentiras son verdaderas? ¿O tú le cuentas una mentira a alguien? ¿Es verdadero eso? Es Tal una vez para... mentira, ¿Eh? es una mentira. Pero para el que lo escucha, Sí, es Para el que lo verdadero. escucha es verdadero, po. es verdadero, pues, ¿ves? Es Es muy verdadera, raro eso. profesor.
Claro, cuando tú engañas a alguien con alguna mentira, el otro se la cree y para él es perfectamente verdadero, es algo que existe. Sin embargo, es falso. Y lo falso es como que está sumido en la nada y nosotros lo sacamos. Es lo mismo decir que no existe, claro, no existe en sí mismo, pero existe para la persona que lo vio, lo escuchó, que le dijeron eso, una mentira. Decir que una persona no es lo que aparenta, es lo mismo que decir que no es real. Piensa en eso. Veamos. Decir que una persona no es lo que aparenta. A ver, veamos, vámonos por partes. Una persona que decimos, mira, esa persona aparenta, ¿qué estamos diciendo? Que es algo que no, que realmente no es. Claro, esa persona no es ese, sin embargo, está aparentando. Eh, Es lo mismo decir que no es real, que esa persona no es real. ¿En qué sentido no es real? Porque aparenta algo. Claro, pero ella como tal es real, ¿cierto? Claro, pues Porque ella como ella, persona sí. claro, como persona, como sujeto es real, pero lo que dice de ella misma o cómo se comporta no es real. O No, sea, tiene un nivel de realidad, por ejemplo, muy básico, pero no está en ella misma. ¿Mm? Es lo mismo decir que no es real. En algún sentido, categóricamente no es real, pero en otro sentido tiene una realidad extraña. Así como la falsedad tiene una realidad extraña, aun cuando eso sea una mentira. Es un tipo de realidad extraño que quiero que se queden con eso, que lo piensen. La realidad de las cosas falsas. Extraño hablar de esto. Hasta me da risa. La realidad de lo falso. Y la más típica es la que decíamos, que tú le mientes a una persona, pero tiene un nivel de realidad para uno, pero para ti no tiene. Por ejemplo, y aquí se me ocurrió lo mismo, una persona enferma en la cabeza, un desquiciado mental, un loco, desde el punto de vista de lo que afirma, de lo que dice, nosotros decimos, este está loco porque todo eso que dice nunca existió. Pero sin embargo, él cómo lo ve en su fuero interno como que existe. Todas esas cosas son raras desde el punto de vista de la existencia, porque da la impresión, estudiantes, que lo real, propiamente real, tiene que tener una caracterización absolutamente de lo que es aparente, de lo que es aquí, de lo que es allá, y que lo distingue completamente de esas cosas. Que es lo puramente real y que nunca es aparente. Y que nunca, porque lo aparente, yo vi una persona, por ejemplo, había harta neblina en la mañana, venía caminando y aparentaba venir con un sombrero, pero cuando se acercó a mí, no venía nada con sombrero, era el peinado que se le veía así. ¿Mm? Aparentaba algo. Me pareció que venía con sombrero y no era sombrero. La persona era real. Pero me pareció que venía con sombrero, aparentaba traer un sombrero, pero no era así. O que venía con un abrigo, no, venía con un poncho. Ven que hay preguntas medias complejas aquí. Sigamos. Tercero, ¿un oasis en el desierto es real o aparente? ¿Qué les parece? ¿Un oasis en el desierto que aparenta tener agua es real o aparente? Es aparente, profesor. Es Aparente. aparente. Pero tiene una realidad, es aparente respecto del agua, pero tiene una realidad distinta que eh, nos hace, de acuerdo a la luminosidad y qué sé yo, otras tantas cosas, verlo como Ilusión real. óptica. Ilusión óptica. Muy bien.
Puede ser irreal y verdadero al mismo tiempo, claro. Como, como apariencia es verdaderamente aparente, pero puede ser irreal, claro, también puede ser irreal desde otro punto de vista. Sí, aquí las cosas se dan desde distintos puntos de vista, que sea irreal y verdadero al mismo tiempo. Entonces, intentemos formular preguntas filosóficas referidas al ser y a la realidad. ¿Te has planteado algunas preguntas en torno a la realidad y a la existencia y las situaciones o emociones? Repito, ¿te has planteado preguntas en torno a la realidad y la existencia y las situaciones o emociones? A ver, partamos por las emociones. ¿Qué es una emoción? Al tiro, ¿quién me lo dice? Cuando uno está feliz por algo, se emociona o ver a alguien que años que no veía se emociona y eso. Por ahí, claro, yo creo que estamos de acuerdo. No ver a una persona hace La tiempo, una emoción, persona muy querida, y se emociona al verla. ¿Qué Una significa forma que de es sentir. una forma de sentir una emoción, digo que cierto? no puede ser solamente felicidad, ¿cierto, profe? ¿Cómo? No podría ser solamente felicidad o alegría. Las Ya, emociones son en un conjunto, ¿no? Son muchas claro, cosas, puede ser, claro. maneras de expresarse distintas, ¿no? Maneras de reaccionar frente a ese embate que nos provocó Claro, eso. puede A ser mí de la emoción tristeza, esa me provocó tal cosa, porque la emoción no es simplemente por la pura alegría, porque la emoción también va por cosas medias malas. Lo vi y ¿sabes qué emoción tuve? Que me dieron ganas de pegarle. Profesor, Ay, ¿Sabes? sí, sería me da como la como rabia. película Intensamente. Sí. Entonces, las emociones son complejas. ¿Mm? Porque las emociones están reflejando estados que ocurren frente a un hecho y que la emoción no es simplemente hoy que estaba contenta, que estaba feliz, porque también podría haber estado súper amargado o amargada. Entonces la emoción es un estado de la mente, pero no necesariamente que sea pura felicidad, porque si me dieron una noticia también voy a experimentar una emoción, pero en un sentido distinto. Entonces te has Mm, preguntado en torno a la realidad, en torno a lo real y la existencia y las situaciones o esas emociones, ¿qué tipo de existencia tiene una emoción? A ver, ¿qué tipo de existencia o modo de ser tiene una emoción? Por ejemplo, la tristeza. ¿Qué tipo de existencia tiene? Instantes, minutos, días. ¿Ya? ¿Cómo será eso de la tristeza, el modo de ser? Porque la tristeza también es un tipo de emoción, en este caso. Lo estamos tomando así. Que está por el otro lado la alegría, otra emoción. Pero, ¿cuál es la naturaleza de la emoción? ¿Qué es en sí mismo una emoción, sea positiva o negativa, llamémoslo así? Que es algo que nos conmueve, que es algo que conmueve a la persona humana, para en un un sentido o en sentimiento, otro. como No, sentimiento. como sentimiento no, porque el sentimiento es más que la emoción. Por Mm, ejemplo, una persona siente una emoción fuerte en el enamoramiento, pero resulta que eso fue una situación completamente transitoria y después se le pasó con el tiempo. una ilusión. Una ilusión puede ser. Pero el sentimiento es como que se dice que es algo más constante, más profundo, más permanente. Entonces, la emoción puede ser una afección pasajera y el sentimiento es algo que te cala más profundamente, o sea, tiene distintos niveles de profundidad en el alma humana. La emoción nos toca como que por encima, en cambio el sentimiento nos toca como más a fondo. ¿Ok? Ya, sigamos, para que alcancemos a avanzar algo. Desarrollo. Este es el desarrollo de la clase, ¿eh? El tema de la existencia es fundamental en la filosofía, ya eso lo saben. Para comprender qué es, qué cosas existen y qué de modo y de qué modo, ¿m? Para comprender que algo es, por decir,
¿Qué cosas son las que existen y de qué modo existen? El gato existe como gato y la gallina como gallina. Y nosotros decimos que la esencia de una gallina es no ser un gato. La esencia de una gallina es no ser lo que no es. La esencia de un kilo de oro no es la esencia, no es no ser oro, no es ser nieve. ¿M? De lo que ella no es, sino que la esencia apunta a al modo de ser que ella tiene, al modo de existir que tiene esa realidad. Después dice, es necesario recurrir a diversos conceptos como la realidad, el sentido, la verdad y lo aparente. Podemos observar la pregunta por lo que es en el idealismo platónico y en el realismo aristotélico. Revisemos la perspectiva de Ortega y Gasset, el filósofo español, con relación a idealismo y realismo, que constituyen un punto clave para el tema de la existencia. ¿Ustedes han escuchado esa palabra idealismo alguna vez? ¿O han escuchado la palabra ideal? ¿A qué se referirá idealismo e ideal? Ideal sería algo como perfecto y idealismo es idealizar algo que no es. Claro, esa es la que siempre nosotros tenemos, en la mente. Ideal es como algo ligado a lo perfecto, pero aquí lo van a decir de una manera distinta. Pero está bien como tú lo propones, en el sentido de que nosotros lo entendemos así. Este es mi ideal de persona, ¿ya? Pero el idealismo, más que eso, involucra hartas cosas. Porque el ideal simplemente es un manejo del intelecto que provoca ciertas cosas que tienen que ver precisamente con la idea que tiene de algo. Porque yo puedo tener un idealismo o una idea de cosas muy malas y también de cosas muy buenas. Y siguen estando dentro del contexto del idealismo, porque son provocadas por mi mente. Por otro lado, el realismo es aquello que capta las cosas sin meterle nada de su parte, sino que las ve tal como son y no las busca transformar. En cambio, el idealismo se suele entender como producto de la mente. Voy a explicar esto. Por ejemplo, dicen algunos que lo que nosotros captamos de nuestro entorno no es real, sino que son proyecciones de nuestra mente. ¿Me van entendiendo eso? Que lo que yo veo y lo que está fuera de mí no es algo que exista independientemente de mi mente. Es mi mente la que crea todo lo que está fuera de mí. Y el realismo es todo lo contrario, que las cosas que yo capto y veo son absolutamente independientes de mi actividad mental, que están ahí. ¿Mm? Ya, veamos qué nos dice Ortega. ¿Sí? Veamos. Dice. Afirmar que la realidad radical son las cosas era un error, porque la realidad de las cosas solo es segura mientras un sujeto pensante asiste a ella. Ya. O sea, mientras estoy pensando en ello, las cosas existen. Eso en el fondo que se está diciendo. Afirmar que la realidad radical son las cosas era un error porque la realidad de las cosas solo es segura mientras el sujeto pensante asiste a ella. Ustedes están pensando en una lavadora, en un televisor que quieren comprar y como producto de la mente dirían que eso tiene un nivel de realidad mientras lo están pensando, porque dejan de pensar eso y eso se termina. Por lo tanto, dice, no es posible que existan solo cosas. Ya. Si solo cosas existiesen, no podríamos estar seguros de nada. Esto es, no sería segura la existencia, la realidad de nada. Claro, ahí está diciendo que si las cosas solo estuvieran en relación a lo que yo las pienso, a cómo las creo y etcétera, porque mientras dejo de pensar, esas dejan de existir, entonces él dice, por lo tanto, no es posible que existan solo cosas. Si solo las cosas existiesen, no podríamos estar seguros de nada, porque según este caballero, las cosas y todo eso forman parte de nuestra maquinaria
intelectual que nosotros las vamos creando. Por ejemplo, la fantasía. Solo en tanto en cuanto son pensadas por mí, las cosas, me aseguro que las hay. Pero entonces, lo seguro, no tanto, es ellas como mi pensamiento de ellas. O sea que esas cosas existen por mi pensar. La realidad de las cosas, pues, complica la realidad del pensamiento. El pensamiento sería, pues, la materia de que todo está hecho. Sería la realidad radical, la única, el pensamiento. Es un idealismo total, que el pensamiento es la base de todo, de la realidad, y que el pensar sería la causa de la existencia de las cosas, el pensar. Porque dice ahí, pues la materia de que todo está hecho. Eso es el pensamiento. Sería pues la materia de que todo está hecho. Todo lo hecho es fruto de mi pensar. Sería la realidad radical, la única, pensar. Y a eso él se llama idealismo. Que todo es idea, que todo es pensamiento. ¿Mm? ¿Se fijan? ¿Qué dice el realismo? El mundo o realidad o lo que verdaderamente es, se nos presenta como la gran cosa. Su modo de ser, su tipo de realidad es el que se nos ofrece ante cualquiera de esos algos que llamamos cosas. Una cosa es, primero, algo que encuentro, que por tanto estalla ahí, en cuanto estalla ahí por sí, con independencia de mí. Por ejemplo, cualquier cosa que exista, va a ser un árbol en la calle, está ahí y existe con independencia de que yo esté pensando o que vea el árbol, siempre va a estar ahí. Dos, el ser de lo que está ahí, en cuanto estalla ahí, es un ser concluso, es decir, concluido, fijado en su ser ya lo que es, lo que es. Esta tesis significa elevar a prototipo, es decir, a un tipo especial, de todo ser el modo peculiar del ser la cosa, la res en latín, y por eso se llama realismo. Res significa en latín cosa. Entonces, esta tesis de que todo lo que existe existe de por sí con independencia de mi mente, eso se llama realismo. El realismo consiste en la afirmación o tesis de todo lo que es, en definitiva, es como la cosa, lo que existe con independencia de la mente, la cosa. Entonces son dos posiciones opuestas, idealismo y realismo. Estos conceptos ténganlo siempre bien claro. Pues se suele hablar de esto, del idealismo, del realismo, de que este es ideal. Claro, hay algo que tiene que ver. Idealismo tiene que ver fundamentalmente con la actividad de la mente, en este caso, del pensamiento. Y el realismo tiene que ver con la posibilidad de acceder a algo que existen con independencia de mi mente y que existen completamente independientes de lo que yo piense o lo que yo no piense. Cuando yo hago alguna afirmación respecto de una persona, uno podría decir que la juzga desde su punto de vista y que la ve así. Entonces es una postura idealista, pero cuando intenta mostrar a esa persona con independencia de lo que yo piense de ella, me guste o no esa persona, eso como que se va más por el realismo. Ya. Y aquí están las famosas actividades que yo les di y que espero que la próxima clase nosotros estemos en situación de revisar algo, ¿ya? No quiero meterme en esto porque quiero un poco avanzar en el vocabulario, porque también tienen otra cosa que hacer aquí. ¿M? Recuerden lo que les dije. Leer el texto y explica con tus palabras. Les dije que hicieran un texto con las palabras, en fin, cositas de esas, que me acuerdo perfectamente. A ver, a lo mejor las capto en alguna presentación que pueda, en la que les mandé. A ver, veamos, observa la pintura e intenta explicar de qué se trata, la que ustedes vienen ahí. La composición tiene sentido, lo que trata es real, eso lo tienen que ver ustedes. Leer el texto y explica con tus palabras que se entiende ya, en parte lo leímos.
realismo, idealismo. ¿Qué ideas crees que quiso comunicar el autor de la pintura, es decir, Miguel Ángel? También tiene que pensarlo. ¿En qué ocasiones o casos es difícil distinguir apariencia y realidad? También está en condiciones de decirlo. Dudar de la realidad es lo mismo que dudar de la verdad. Esa está buena. Porque la realidad, lo que es real es verdadero. ¿Mm? Y si algo no es real, yo dudo de su verdad. Por ejemplo, vi el otro día elefantes volando. Yo dudo de esa realidad, por lo tanto eso no es verdadero. Por lo tanto estamos buscando una conexión entre realidad y verdad. Tienen que explicar eso, pensarlo y escribirlo. ¿Dudamos de que algo sea verdadero o de que algo exista? Cuando yo dudo de que algo es verdadero, más bien falso, estamos pensando de que no existe. Es como que complementa las 5. El glosario para investigar, yo le dije, cojan 4 palabras e inventen un texto. Piensen. Entonces, voy a ir uno por uno. Ente. ¿Qué es un ente? Ente simplemente es lo que existe. El perro es un ente. Juan es un ente. Un número es un ente. En fin, todo lo que existe y del modo que existe es un ente. Mi pensamiento es un ente. La mirada de los ojos de una persona también es un ente, pero un ente muy distinto al ojo mismo. Una cosa es el ojo de la persona, que es un ente, es un existente, y otra cosa es la mirada de esa persona, que también es un ente. La esencia es aquello que determina algo en su existir. La fruta, el melón, la esencia del melón, en tanto el melón existe, la esencia lo determina en la existencia ser eso y no, por ejemplo, sandía. La existencia es la perfección suprema, porque no hay cosa que sea más perfecta que existir. Yo no sé qué puede ser más perfecto. Por ejemplo, una pulga es más perfecta que, por ejemplo, aquí en niveles de perfección. Una pulga es más perfecta en niveles de perfección que un kilo de oro, porque un kilo de oro no tiene vida. En cambio, la pulga sí, eso en cuanto al modo de ser, del existir y a la perfección. Pero la existencia, en este caso, es algo que está en la base de todo. Y dijimos que Dios es el ser absolutamente perfecto porque su existir es absoluto y pleno. En cambio, nosotros no. Ser. ¿Qué es ser? Lo tienen que buscar. ¿Qué es acto? Lo tienen que buscar. ¿Qué es lo que es potencia? Ahí hay 2 palabritas que se unen, 5, 6, acto y potencia. Se los voy a hacer rápido, pero ustedes lo tienen que investigar. Estamos en acto respecto de que estamos en la clase, pero estamos en potencia respecto de que en 1 o 2 horas más estemos durmiendo. Cuando estemos durmiendo vamos a estar ya no en potencia de dormir, sino que vamos a estar en acto de dormir. Estamos en acto respecto de comer. Una vez que hemos comido, perdón, estamos en potencia, perdón, en este caso, de comer, pero una vez que estamos comiendo y ya hemos comido, ya eso ya no es posibilidad, no es potencia, es algo hecho. Metafísica ya se las dije. Causa lo pueden investigar, efecto lo mismo. Conocimiento es una relación entre un sujeto y un objeto, ya en algún momento se las di. Conocimiento intuitivo es aquel conocimiento en el que no media nada, simplemente la mente lo capta inmediatamente, no tiene que pensar, razonar, estudiar nada, lo ve al tiro. El conocimiento discursivo, el que nosotros tenemos y el que hemos estado ejercitando en toda esta clase y en todas estas clases que hemos hecho de filosofía, es el tipo de conocimiento, fíjense ustedes, el tipo de conocimiento que requiere de las maniobras del intelecto, de razonar, de concluir, de determinar maneras de conectarse una cosa con otra para yo entenderla. Cuando ustedes me dicen, sí, sí entendí, profe, ¿por qué? Porque en tu mente se produjo un proceso que a ti te daba a conocer que eso es así, por lo tanto que lo entendiste. El todo y la nada, la eternidad, la idea, son palabras que ustedes tienen que ir investigando. Ya, a ver, sigo para acá. Bueno,
Ese es el tema que estaba preparado para la clase, pero nosotros em, lo estudiamos el otro día. A ver, no tengo aquí no tengo la presentación. Pero de todas maneras, háganlo, por favor, háganlo para que hagan un ejercicio. Ya tienen bastantes elementos como para tener una aproximación a lo que aquí se estaba diciendo. A ver, consulto. Esto es muy complicado, esto estuvo muy confuso. ¿Cómo lo encontraron? ¿Requiere otras nuevas explicaciones? ¿Quién no entendió? A ver, díganme. Se ¿Cómo entiende, estuvo? ¿Verdad? ¿Sí? se entiende ¿Escucho? todo, profesor. Qué bueno, chuta, digo, eso ya es para mí es demasiado importante, porque uno dice siempre al explicar estas cosas, digo, ¿quién me habrá entendido si yo soy muy complicado, confuso, pero los demás espero que estén en la misma parada, de haber entendido, de Mm, haber visto de qué se trataba nuestra clase. Ahora ya vamos llegando a la hora señalada, es decir, a las 10, y no quiero abusar del tiempo de ustedes. Solamente quiero decir lo siguiente, que la próxima clase, para los que no vinieron, em, los que vinieron a la clase del sábado tienen este texto en físico. Yo no se los he mandado como al WhatsApp. La señora coordinadora, la señora Cintia, les tiene guardadas sus textos. Así que no estaría mal que ustedes se contactaran con ella para que vieran la manera de que les entregue el papel. Yo les puedo mandar al, ¿cuánto es que se llama? Al WhatsApp, esto que acabamos de ver en internet. Pero si quieren tenerlo en físico, tal como yo se lo muestro aquí, intenten conversar con ella porque yo le devolví todo el material que nos había ocupado. ¿Ya? No sé cuántas personas asistieron y firmaron toda la lista de asistencia, pero no tuve el tino de contarlo. ¿Mm? Entonces, a ver, aquí hay 24 personas, aquí hay un chat. La verdad es que es medio confuso, pero entretenido. Muy bien, Sara. Claro, si esto no es fácil, esto no tiene nada de fácil. Es confuso. De repente, es que uno no está acostumbrado a tratar estas cuestiones, cosas que son del pensar a partir de cosas simples. Acuérdense que yo les decía, ¿cuál es la mayor perfección de alguien que ustedes admiren? Ahí me hablaban, un caballero me decía de Messi, de un futbolista, ¿y por qué es la mayor perfección de esa tener habilidad futbolística? Y llegábamos a la conclusión que la mayor perfección de Messi o de cualquier jugador era que existía. Porque si se habla de muchas perfecciones de él, decíamos, y después nos dan la noticia, oye, pero esa persona nunca existió. ¿Y a dónde queda todas las perfecciones en el aire? ¿Mm? Hemos hablado de la palabra perfección y con esto voy a ir cerrando. A ver, que alguno de ustedes la debía haber puesto en las palabras. Que alguien me defina qué entiende por perfección. Quien quiera. ¿Qué es Creo perfección? que Que no tiene error. Que no tiene error, ¿ya? sí, lo ¿Quién más ideal, tiene lo algo que, correcto. algo correcto? Pero fíjense ustedes que es más fácil de que lo que ustedes dijeron. La palabra perfección es una palabra de origen latino que se escribe así, per facere. Y ese per es un prefijo que da intensidad a algo, a lo que yo quiero hablar. Entonces le da como que le pone énfasis, el per. Y el facere es hacer. Entonces lo perfecto es lo que está hecho completamente, lo que no le falta nada. Una mesa es perfecta cuando tiene todo lo que tiene que tener y no le falta absolutamente nada. Por eso es perfecta. En cambio, si está cojeando, le falta una pata, no, po, no es perfecta. Entonces, esa noción me interesa que también la manejen bastante porque nos sirve en Todo nuestro lo que está lenguaje, bien hecho.
Todo lo que tiene que tener. Y ahí va a estar bien hecho. Que tiene lo que por naturaleza tiene que tener y que no le falta nada. Eso es lo perfecto. Porque si algo le faltara, y dimos un ejemplo, y ahí tomamos lo perfecto con el bien y con el mal, que era lo malo, aquello que lo malo, cuando alguien padece un mal, es porque no tiene todo lo que debería tener. Debería tener. Es malo que nosotros no tengamos aletas como los peces o las alas. No, pues no es malo, porque no está en nuestra esencia tenerlas. Pero para el tiburón, eso es malo. Y no sería un tiburón perfecto porque no tiene todo lo que debe tener. Entonces, el mal o lo malo viene de algo que a nosotros nos falta. Y curiosamente, el mal, y con esto termino para no quitarles ni un minuto, ¿m? Tiene su punto de partida en el bien, porque a partir del bien, el mal como mal no existe. El mal como mal se observa cuando a alguien le falta algo que debería tener. El mal es una carencia del bien debido. Su existencia o la esencia de ese sujeto tiene que tener esto, pero no lo tiene. Y en ese caso nosotros decimos, padece un mal. ¿Por qué? Porque le faltaba una mano al nacer, habiéndola debido tenerla, o la que la tendría que tener por naturaleza. Bueno, dicho esto, que era una palabrita del vocabulario, les agradezco que hayan tenido y que hayan estado en la clase y que ojalá les haya sido satisfactoria. Y los despido y que, bueno, nos estaremos viendo. Cualquier cosa, me hablan por el WhatsApp, cualquier cosa. ¿Alguna consulta, algo que quieran decir? No, profesor. Gracias por la Adelante. clase, profe. Ya. Muchas Bueno, gracias, profesor. Sí, ya, Gracias. gracias, profe. Buenas ya noches, está. descanse. Ya, igual que Gracias. Gracias, estén. profe, por la Gracias. clase. Buenas Ya, noches. chao, chao, que estén bien. Adiós. ¿Qué pasa, Tony? No me tocar mi camita.